metamos los presos. ¿Quién los va a ir a capturar? ¿Vos? Le dijo Chávez. ¿Vos les vas a ir a poner las esposas? ¿Te vas a ir a meter al Estado Mayor? A poner a las esposas a Chito Ponce y a su Estado Mayor. ¿Vos y quién más? ¿Vos y el Diablito? ¿Vos y Lorena Peña? ¿Vos y Gerson Martínez? Es obvio ese enfrentamiento entre algo que parece de principio, que aparentemente reivindica la justicia, pero que es inviable, y un planteamiento más pragmático, que podría ser rechazado por algunos, ¿no?, como poco moral, pero que es realista. Vale decir aquí que Villalobos siempre había sostenido, de hecho es una de las cuestiones en las que hacía énfasis, y él me enseñó eso. Él decía que definía el pragmatismo como la defensa más inteligente de los principios. Parece contradictorio esto, pero en la vida política uno comprueba que así es. Las cosas no se definen en realidad por el deber ser, sino por lo que se puede hacer. Esto es decir que la política no es el reino de lo deseable, sino de lo posible. Meter preso en aquellas condiciones, en aquella correlación de fuerza, a toda la Tandona era imposible, era inviable. Deseable, pero no era posible, sencillamente. Quería contar esto porque en esta anécdota, a mi juicio, se ilustra que frente al tema de la justicia, en una transición, siempre hay dos corrientes. Habrá más, pero digamos dos corrientes principales. Ya situados ante el tema de la justicia en una transición, se establecen dos posturas, dos posiciones. Una tiene que ver con resolver el pasado y la otra enfrentada, tiene que ver con asegurar el futuro. ¿Qué quiere decir esto? La postura que quiere resolver el pasado pone el énfasis en el castigo a los responsables. La postura que quiere asegurar el futuro pone el énfasis o prioriza el carácter de las transformaciones, que asegura que no haya nuevas víctimas. Esto quiere decir que la discusión aparece como un debate entre pasado y futuro, entre una agenda del pasado y una agenda del futuro. Ahí surge una pregunta que parece un poco retórica, que es, bueno pues, ¿y qué tanta justicia es necesaria para que haya paz? Para que haya democracia. Estamos hablando en términos de justicia ante una transición o en transición, no justicia en general, sino en una situación extraordinaria que es la transición de la guerra a la paz, de la guerra a la democracia. En ese debate, muchos nos ilusionamos con la postura de asegurar el futuro y de pensar que había, por pragmatismo y por realismo, que cerrar el pasado. Cerrar el pasado, no meternos en una agenda de pasado, sino asegurar la agenda del futuro. Y ahí surgió una frase que a muchos nos costó entender, pero que luego creímos entenderla y nos ilusionó, que era, la dijo Joaquín Villalobos, por cierto, dijo, hay que comprar el futuro con el cheque del pasado. Suena fuerte, pero esa era la forma en que se debatía en aquel momento. Bueno, vamos a comprar el futuro con el cheque del pasado. Y cuando digo que muchos nos ilusionamos, lo que quiero decir es que nosotros pensábamos de la siguiente manera. Este pensamiento lo fuimos construyendo juntos con la jefatura del ERP y particularmente con Joaquín Villalobos. Lo que pensábamos era lo siguiente: si nosotros durante la guerra, antes en la clandestinidad, en condiciones tan adversas para nosotros, fuimos capaces de organizarnos, de desarrollarnos y avanzar, resistir, desarrollarnos y avanzar, si fuimos capaces de organizar una buena parte del pueblo en condiciones tan adversas, ¿qué no podríamos hacer? Sí, estamos ya en paz y ya en democracia, si no estamos excluidos de la vida política, sino incluidos institucionalmente, si podemos competir por obtener poder institucional, municipal, legislativo y eventualmente ganar el ejecutivo. Entonces podemos efectivamente hacer posible lo que hoy es deseable nada más, organizando a la gente, ya en paz y en democracia,
Si lo hicimos en guerra, mucho más vamos a poder hacer en paz y en democracia. Eso fue lo que nos ilusionó. ¿Cuánto podemos hacer por la gente? ¿No? Si se dan cuenta, había una pequeña trampa en el planteamiento. No era muy deliberada, creo yo que no era deliberada en ese momento, pero había una trampa. Y la trampa era dar por hecho que lo que teníamos enfrente era una transición hacia la paz y la democracia. Eso sí valía la pena, eso sí ilusionaba, pero no fue cierto, no fue verdad. Ni hubo democracia, fue una simulación, ni hubo paz, puesto que, como todos ustedes saben, y es verificable, prácticamente de la guerra civil, de la guerra política, pasamos a una guerra social, a la guerra de las pandillas criminales y del crimen organizado, que también, como ustedes saben, ha provocado más muertos, incluso que los de la guerra civil, y con unos niveles de barbarie superior, en muchos sentidos. No hubo, pues, ni democracia real, sin una simulación, y no hubo paz. Nosotros no hemos vivido en paz. Pasamos de una guerra de una naturaleza política a una guerra social, criminal. En los dos casos, ¿quién es la víctima? El pueblo, la gente, que no pertenecía a ninguno de los dos bandos. Yo quiero decirles que una guerra no comienza cuando chocan los dos bandos. La guerra comienza cuando los bandos empiezan a formarse, se configuran. Y muy rápidamente voy a hablar al respecto, muy rápidamente. Aquí hubo dos bandos enfrentados, efectivamente, que se pueden simplificar como derecha e izquierda, como Arena, FMLN. Y bueno, voy a tratar de describirlo muy en síntesis. En el lado de la derecha, y lo sé porque yo hice esa investigación de la que les he hablado, es un reportaje extenso que luego se publicó en libro que se llama ¿Quién es Roberto Dawson? En el lado de la derecha hay una subdivisión histórica. El que refunda la derecha salvadoreña para efectos contrainsurgentes era un discípulo del líder anticomunista más visible, más emblemático en el siglo XX en El Salvador, hasta los años 70 más o menos, que era el conocidísimo José Alberto Medrano, el general Medrano, jefe de los servicios secretos, de todos los servicios secretos del régimen militar y el hombre fuerte del régimen militar. Él inventó una frase. Esa frase decía, haga patria, mate un cura. Y solía agregar otra frase, el mejor comunista es el comunista muerto. Para viabilizar esa frase, el general Medrano fundó un protoescuadrón de la muerte que se llamaba UGB, Unión Guerrera Blanca. Y luego fundó Orden, Organización Nacional Democrática Nacionalista, que llegó a tener mucho más de 200.000 miembros en todo el territorio nacional. Eran una red de espías, de orejas, como les decíamos entonces, pequeños y medianos agricultores y ganaderos que en los cantones, en los caseríos, en los pueblos, se encargaban de informar sobre los movimientos de los que se consideraban sospechosos de subversión. Y bueno, y por ahí aparecían maestros, estudiantes, obreros, sacerdotes, monjas, muertos, capturados, desaparecidos, torturados, como se sabe, ¿no? El general Medrano fue el preceptor, el maestro de Roberto Dawson, que llevó a la tecnificación el tema del protoescuadrón de la muerte y cualificó la técnica. Aquí hay algo muy importante, y esto es verificable. Roberto Dawson dirigió una parte pequeña en cantidad, en calidad y temporalmente y en tiempo. Una operatividad de escuadrones de la muerte fue muy corta en el tiempo y muy pequeña en cantidad. Los escuadrones de la muerte, los que provocaron las decenas de miles de asesinatos crueles, no fueron los escuadrones que comandó Roberto Dawson en el principio y que fundó, sino que eran escuadrones que eran institucionales, estaban encubiertos dentro de la Policía Nacional, dentro de la Guardia Nacional, dentro del Ejército. ¿No? Ahí estaban los escuadrones de la muerte,
que se podían mover. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad, aparte de la cantidad de testimonios que recibí al respecto? Es que es de sentido común. Es que Roberto Dawison, cuando hizo la operación de Escuadrón de la Muerte, andaba a salto de mata. Él era objetivo militar de la guerrilla, del gobierno, de la Junta Militar primero y después del gobierno demócrata cristiano, y de la misma Fuerza Armada. Uno lo queríamos matar y otro lo querían preso, o matar también. Y de hecho lo metieron preso. Lo agarraron allá en una finca de Santa Tecla, creo que fue finales del 79, principios del 80. Roberto Dawison no tenía la capacidad de hacer una operación de Escuadrones de la Muerte masiva, como sí podían hacerla, desde los cuarteles de la policía, la guardia y el ejército. Pero ¿qué sucedió? Que fue más rentable políticamente echarle todos los muertos a un solo hombre, a un individuo. Eso lo advirtió un periodista norteamericano particularmente inteligente, creo que su apellido es Spice, y su reportaje donde él habla de eso, alguien que investigó a profundidad ese tema, está en un libro que se ha publicado que se llama Los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. Él ahí advierte que es un peligro para El Salvador, para la historia, para la política, creerse el cuento de que el responsable de todos los crímenes de los Escuadrones de la Muerte fue un solo individuo, Roberto Dawison. No, fue la derecha, fue el Estado, fue lo que entonces se llamaba Fuerza Armada Conjunta, pues policía, guardia, ejército. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, luego hay una división, se persiste la división en la derecha, en el campo de la derecha, que es que Roberto Dawison se debilita, porque no lo querían los norteamericanos. Él mismo decía, yo ni visa tengo, yo no hablo en inglés, y los gringos no me quieren. Por ese cuento de que él era un criminal. Y entonces por eso impulsó a Cristiani. Pero Roberto Dawison ya estaba muy débil, incluso un poco enfermo, ya no tenía poder, ya no tenía fuerza. Y toman el mando de la derecha los amigos de Alfredo Cristiani, sobre todo este grupo de tecnócratas, bueno, primero los amigos del primer círculo de amistad, que son los hombres que como él eran muy ricos, ¿no? Hombres del gran capital, y su entorno de tecnócratas que eran los que estaban en aquel tiempo recién nacidos Usades. Eso en cuanto a la derecha, ahí hay una división, pues, esa derecha dawisoniana que perdió poder y la derecha que centralizó, que es la de los grandes capitales en El Salvador, ¿no? Que compraron un partido que se llamaba Arena y lo convirtieron en su instrumento político. En el campo de la izquierda es un poquito más complejo, pero igual lo sintetizo. La primera izquierda en El Salvador, la original, es el Partido Comunista Salvadoreño, que nace en 1929 y luego en el 69 se divide. Hay una escisión dentro del Partido Comunista como producto de un debate básicamente entre Shafik Handal, que era un estudiante de Derecho brillante, un intelectual, pues, un hombre de clase media alta, y Cayetano Carpio, que era un obrero panificador. Tienen un debate sobre el tema de cuál es la vía de la revolución salvadoreña, si es vía electoral, vía pacífica o vía armada, vía violenta. Shafik Handal sostenía que la vía era electoral. Esto venía desde 1967, cuando el Partido Comunista hace un pacto con Fabio Castillo Figueroa y el Partido PAR para irse a elecciones. Eso continúa el 72 y luego el 77. Pero cuando se dividen, Cayetano Carpio, que era un obrero, opta por la lucha armada y funda las FPL en los 70, Fuerzas Populares de Liberación, una guerrilla. Paralelamente a eso, pero quiero que se entienda, que el debate entre Shafik Handal y Cayetano Carpio es un debate dentro del Partido Comunista. Es decir, la diferencia no es que uno es comunista y el otro no. Los dos son comunistas. Hay una diferencia táctica nada más. Si las armas o las elecciones. Pero son comunistas los dos. Estas organizaciones se dividen y son como dos hermanos que se pelean, pero son hijos de una sola madre. Bueno. Paralelamente a la fundación de la guerrilla de las FPL, de manera paralela, simultánea, hay otro grupo de izquierda que también funda una guerrilla, pero no son marxistas-leninistas, no son comunistas, son socialcristianos. Son jóvenes de clase media alta, casi todos salidos del Liceo Salvadoreño y el Externado de San José, en el caso de los chicos, y de las chicas de la Asunción y la Sagrada Familia, que son colegios, como ustedes saben, exclusivos, ¿no? De clase media alta acomodada, pues, ¿no? Ahí estudiaban gente como Rivas Mira, que fundó el grupo aquel famoso que con Lil Milagro, que
secuestraron y mataron, asesinaron a Regalado Dueñas, y que ese fue el grupo inicial del ERP. Allí estudiaron en el Liceo Joaquín Villalobos, Rafael Acesabla, y en el externado estudiaba gente como Felipe Peña, por ejemplo, un cuadro brillantísimo de esta izquierda que venía de la doctrina social de la Iglesia, desde bachillerato, y luego acción católica universitaria en los primeros años universitarios. Ellos formaron la guerrilla, social cristianos eran, social cristianos, no eran marxistas-leninistas, es decir, más cercanos a la democracia cristiana y a la socialdemocracia que al leninismo soviético. Alguien decía aquí que la izquierda se fue a la guerra y no sabíamos nada de guerra. No es cierto, no es verdad. Al Partido Comunista se le conocía en la izquierda salvadoreña como la agencia de viajes, porque la mayoría de sus cuadros siempre se iban a la Unión Soviética a hacer un curso político y un curso militar. Instituto de Altos Estudios Políticos de Moscú, de Rusia, ahí estudiaban y hacían un curso militar en la Academia Mijail Frunze, Academia Militar, pero no de guerra de guerrilla, sino de guerra regular, ¿no? Y eso no empezó hace poco. Ya en 1953 Cayetano Carpio fue a hacer ese curso allá, y no solo hizo el curso militar en la Unión Soviética, sino que también fue a China, y aprendió la estrategia maoísta de la GPP, Guerra Popular Prolongada, que es una estrategia, ¿no? Desde 1953 estoy hablando. En 1962 se registra históricamente el primer entrenamiento masivo de centroamericanos y por tanto de un grupo importante de salvadoreños, entre los cuales estaba Roque Dalton, Manga Argueta, Blas Escamilla, Federico Aires, el primer entrenamiento masivo de jóvenes salvadoreños, eran centroamericanos, el grupo, pero había un importante contingente de salvadoreños, el primer entrenamiento militar en guerra de guerrillas en Cuba, en 1962. Esto es perfectamente verificable, es histórico, está fundamentado. No, bueno, lo cuentan los mismos que participaron, pues, yo dije ya algunos nombres. Ese curso que empieza en 1962 de entrenamiento intensivo en guerra de guerrillas no paró nunca. Permanentemente desde 1962 grupos de salvadoreños fueron a hacer ese curso. Yo lo hice. Es un curso básico de guerra irregular que puede ser, puede o no ampliarse a un pequeño curso de inteligencia y que puede luego ampliarse ya en otros escenarios como Alemania Oriental, cuando existía, y Vietnam. Iban comandos especiales. O sea, estoy hablando de 1953 como un hito de formación militar, y luego de 1962 en adelante nunca pararon los entrenamientos en el famoso Campamento Cero de La Habana. ¿Qué quiere decir esto? Que decir no sabíamos nada de guerra cuando empezamos en 1980 es por lo menos una imprecisión. Es una imprecisión. Sí sabíamos bastante de guerra, si es que la guerra de guerrillas en El Salvador la comenzamos en 1970. Y el primer acto fue el secuestro y asesinato alevoso del magnate industrial Ernesto Regalado Dueñas por parte del grupo, que fue el núcleo fundador del ERP. Desde esa acción, que fue en enero o febrero de 1971, durante toda la década de los 70 no se paró de hacer guerrilla. ¿Y qué se hacía? Secuestros, muchos secuestros. Hubo un año en que hubo 6 secuestros, por una sola organización, por una sola de las organizaciones. La RN hizo 6 secuestros en un solo año, casi simultáneos, ¿no? Secuestros, asesinatos selectivos, asalto bancario, recuperación de armas, golpes de mano a puestos policiales, a pequeñas guarniciones militares, pero sobre todo, esto quiero que quede claro, secuestros y asesinatos selectivos, muchos asesinatos selectivos. Algunos de los secuestrados terminaron asesinados, como el caso de Archie Baldón, por ejemplo, de Borgonovo Paul, por ejemplo, que era canciller de la República en el momento de ser secuestrado. Por ejemplo, Roberto Poma terminó siendo asesinado también, en cautiverio. Cuando yo empecé diciendo que en la derecha el general Medrano
maestro de Roberto Dawison, dijo: haga patria, mate un cura, y no hay mejor comunista que el comunista muerto. Eso tiene su contrapartida en la derecha. Por cuestiones visuales, no la voy a leer textual, pero ustedes pueden buscar la cita. A mí me impresionó tanto y he trabajado tanto en el sentido de esa frase que me la aprendí de memoria. A la conferencia tricontinental, la famosa conferencia tricontinental, el Che Guevara, ya estando en la clandestinidad, porque fue en 1967, él ya estaba, como les decía, en algún lugar de América, mandó un mensaje, y en ese mensaje había una frase, y la frase dice: el odio como factor de lucha, el odio de clase, el odio intransigente al enemigo de clase, que impulsa al ser humano más allá de sus límites naturales y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Pueden ustedes corroborar que la frase es literal y pueden corroborar a sí mismo el horror que eso implica, el horror que implica esa concepción, dicha no por un campesino ni por un obrero, sino por un intelectual, médico por añadidura. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo de clase que impulsa al ser humano más allá de sus límites naturales y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Años después, en los años 70, 3-4 años después, Roque Dalton escribe un libro que se llama Los poemas clandestinos. Roque Dalton ya estaba aquí en la guerrilla salvadoreña, en el RP. Escribe un libro que se llama Poemas clandestinos y ahí incluye un poema que dice lo siguiente. Dice: en El Salvador ha habido buenas personas dispuestas a entregar la vida o a morir por la revolución. Pero lo que se necesita son buenas personas que no solo estén dispuestos a morir, sino a matar por la revolución. No lo dice un obrero, un campesino, lo dice un intelectual, poeta por añadidura. Pero es que ya antes, en 1948, uno de los intelectuales más grandes que ha tenido la revolución mundial, la izquierda, León Trotsky, escribió un libro que se llama Su moral y la nuestra. Y allí en ese libro, porque se estaba debatiendo sobre el terrorismo, sobre los asesinatos selectivos, y entonces Trotsky pone su posición y dice, la resuelve de la siguiente manera, textual la frase, dice Trotsky: todo lo que contribuya a la revolución es moral, todo lo que la obstaculiza es inmoral. No está hablando en general, está hablando del terror, del crimen político, del crimen selectivo. Lo que quiero decir, cuando digo la frase de Medrano y la frase del Che Guevara, las dos son horrorosas, ¿no?, es que en estos casos el crimen está justificado por la razón, por un razonamiento, por una doctrina, por una filosofía. El crimen está o pretende estar justificado desde una doctrina, desde una filosofía. Uno de los libros más famosos del siglo XX lo escribió Albert Camus, premio Nobel, como saben, de literatura, y escribió un ensayo político que se llama El hombre rebelde. Y él dice ahí, hay crímenes de pasión y hay crímenes de lógica. La frontera entre ambos es frágil, es imprecisa, pero el Código Penal lo distingue muy bien por la premeditación. Por un ejemplo, dice Heathcliff, que es un personaje de aquella novela famosa, Cumbres Borrascosas, puede matar al género humano entero para poseer a Cari, que era la mujer que la amaba. Ese es un crimen de pasión. Heathcliff no tiene ni armas. Y comete el crimen y hasta ahí llega su creencia, ahí se acaba todo. Jamás se le va a ocurrir, es capaz de hacerlo, por pasión, por amor, por el deseo de posesión de la mujer amada. Pero jamás Heathcliff o alguien que se le parezca y que comete un crimen igual que es un crimen de pasión, va a intentar justificar el crimen, ni lo va a considerar racional. Es un crimen de pasión. El crimen que busca una doctrina, una filosofía, y que cree justificarse en el sistema, ese es el crimen de lógica. El crimen que intenta justificarse mediante la razón. Lo que dije del campo del Che Medrano y del campo del Che Guevara, de derecha y de izquierda, las dos son frutos de eso que se llama crimen de lógica.
de crímenes justificados por una doctrina, por una filosofía. En un caso, la filosofía liberal o capitalista, en el otro caso, la filosofía marxista-leninista o comunista. Pero los dos se parecen. Los dos se parecen. Los dos son crímenes de lógica, de razón. Voy terminando. Esto quiere decir que lo que acabo de escribir son los bandos que se enfrentaron. Los bandos que, uno, negociaron, pero no negociaron las condiciones que crearon o que generaron la guerra, condiciones económicas y sociales, sino que se garantizaron mutuamente las dos jefaturas, la impunidad. Tres, fueron las dos jefaturas de ambos bandos las que gobernaron en el país después de los acuerdos de paz durante 30 años. 20 años la derecha, 10 años la izquierda. ¿Y qué pasó en los 30 años? Simulación de democracia, inexistencia de paz, pero ambas fuerzas estuvieron en la conducción del Estado. Y lo más grave, sobre este punto quisiera llamar su atención, lo más grave, ambas jefaturas, estando en el poder, negociaron con las pandillas criminales. Ambas jefaturas. Es decir, sí, cuando se discutió el tema, el debate era la justicia y el debate era las víctimas, y por lo tanto una parte del debate se centraba en verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. No solo dejaron fuera a las víctimas en la negociación del acuerdo de paz, sino que volvieron a generar víctimas, no repararon a las víctimas de la guerra civil y generaron nuevas víctimas. Es decir, hubo repetición de los hechos. ¿Y quiénes propiciaron la repetición de los mismos hechos? Horribles, crímenes de lesa humanidad nuevamente, crueldades, ya en paz, siendo administradores del poder del Estado. Los mismos actores principales que protagonizaron la guerra. Para finalizar, la transición hacia la paz y la democracia en El Salvador fracasó. Atendió a las víctimas, porque no se hizo justicia, porque no hubo verdad. No sabemos quiénes cometieron ni por qué lo hicieron, los crímenes atroces que se generaron en los dos bandos. No sabemos, no hay verdad. Ninguno de los actores principales fue a la guerra más que de paseo. Fue Joaquín Villalobos 2 días a una cárcel de la Policía Nacional por un pleito que tuvo con un privado, con Orlando de Sola, por un tema de calumnia o algo así. Eso no tenía nada que ver con la guerra. Creo que fue el único que fue a la cárcel de la jefatura. Y eso después de la guerra. No hubo verdad, no hubo justicia. Ningún jefe del ejército, más que Montano, pero no por la justicia salvadoreña, está preso. Y ahí aquellos que pagaron prisión por el tema de los jesuitas, como una excepcionalidad, empujada desde afuera también. No hubo justicia, no hubo reparación de las víctimas en ningún sentido. Hubo show, poquito. Y no hubo no repetición de los hechos. Fue un fracaso. Esto creo que concluye lo que yo puedo decirles desde mi experiencia y desde mi investigación profesional, y quedo a la orden de ustedes por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Excelente pregunta, porque es el centro del problema. ¿Qué hacer con las víctimas? Que debieron haber estado al centro de toda negociación, de todo diálogo, de todo acuerdo, y que no lo estuvieron las víctimas. ¿Qué hacemos con las víctimas? Porque hay un límite real. Es que los actores principales de la guerra ahora tienen un promedio de edad de 65 años. Uno llegando a esa edad, otro pasando de esa edad y otro llegando a los 80 años. Ya el tema del castigo para ellos, ya eso es convertir el sistema penitenciario en un hospital geriátrico, ¿no? Ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, la justicia tiene que hacerse, tiene al menos que conocerse la verdad, al menos tendrían que pedir perdón una vez confesada la verdad, pedirle perdón al pueblo, a la gente, a las víctimas. Quien tiene que restaurar, quien tiene que reparar a las víctimas, esto no hay que olvidarlo, finalmente no van a ser ellos, es el Estado. El mismo pueblo con sus impuestos tiene que reparar a las víctimas de alguna manera. ¿Cómo hacerlo? Es bien difícil porque aquí fracasamos en ese acuerdo. En Guatemala no se resolvió el problema, se empeoró con el acuerdo de paz en Guatemala. Y en Colombia, que es el último experimento, donde en pleno se debatió de manera tan profunda el tema de la justicia transicional, tampoco funcionó, tampoco ha funcionado. Las víctimas siempre quedan postergadas. Nosotros hemos ido aquí en El Salvador, a partir del 3 de febrero de 2019, hemos ido
vanguardia en muchas cosas. Y yo saco de la visita que el presidente Bukele hizo al Mozote, que es la zona donde se cometió esta masacre en Poza Honda, Cerro Pando y el Mozote. Esa visita que hizo el presidente y la forma en que le dio a la gestión del problema coyuntural en ese momento, me dio una idea que yo me atrevo a recomendarla, pero de manera muy modesta. No estoy diciendo que sea la solución, sino que puede ser parte de la solución si ustedes tienen a bien considerarla. Es lo siguiente: no es casual que la zona donde se concentra la mayor cantidad de pobreza extrema en el país, la zona más depauperada del país, coincida milimétricamente en términos geográficos con la zona donde se asentaron las principales fuerzas guerrilleras, donde estuvieron los principales frentes de guerra. Emblemáticamente el norte de Chalatenango y el norte de Morazán. Es la zona donde mayor pobreza hay en el país, donde las calles, como les dijo aquí el famoso Polonio, dijo, bueno, la callecita de polvo es la misma desde hace 40 años. En esas zonas. La justicia transicional tiende a ver, la justicia transicional, que está más preocupada por el tema del futuro que por el del pasado, efectivamente, tiene que ver más, o sea, toma como uno de esos componentes el pensar, el creer y el actuar en base a que las responsabilidades de guerra son menos individuales que colectivas. No es el tema de los individuos donde se pone el énfasis, ¿no? Porque se trata de responsabilidades colectivas de las instituciones, de los grupos que participaron en esto, ¿no? Eso ayuda a que justicia no sea sinónimo de cárcel, a que justicia no sea sinónimo de justicia penal, sino que haya medidas sustitutivas, penas flexibles, ¿no? Para hacer viable la paz, la democracia, para que el tema de resolver el pasado no arruine el futuro. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, yo creo que una posibilidad de ayudarle a las víctimas, de volverlas a poner en el centro, de hacer justicia, es más que por la vía individual, porque ya pasaron tantos años, de darle puntualmente una cantidad de dinero o de beneficios a los nietos, bisnietos, descendientes de las víctimas directas, que eso complejiza bastante las cosas, y quizá habrá que hacerlo, ¿no? Pero mi recomendación tiene que ver con, atendiendo a esta cuestión de pensar más en la colectividad que en los individuos, que se pueden hacer políticas públicas puntuales, especiales, que emanen de una ley de justicia transicional, que tengan que ver con reparar las zonas que fueron más golpeadas por la guerra. Y he ubicado la zona. Las zonas más golpeadas están en la franja norte del país, ¿no? Emblemáticamente, donde estuvieron las fuerzas guerrilleras más importantes, los asentamientos guerrilleros, y donde se libró la mayoría de los combates más intensos. De hecho, allí se dieron las mayores masacres. En esas zonas hay menos iluminación, menos agua, menos servicios básicos que en el resto del país. Allí podrían concentrarse políticas públicas puntuales, especialmente diseñadas para la zona, para tratar de equipararlas con el desarrollo del resto del país de manera acelerada. Programas de becas para los niños, programas especiales de acercarles la escuela, la universidad, facilitarles los servicios básicos más urgentes. Creo que se puede diseñar políticas públicas puntuales y especiales para reparar, siquiera de esa manera, como un beneficio colectivo para la zona más golpeada por la guerra. Creo que podrían considerar esa posibilidad. Yo hablé de 4 factores básicos. Por algo se inventó el apellido transicional para justicia. Pudiera ser justicia a seca, justicia ordinaria, pues, pero es que se trata de una situación especial cuando se trata de transición, de dictadura a democracia, de guerra a paz y democracia. Ese tema de la transición es el que coloca en situación extraordinaria el concepto de justicia, y por eso se le pone ese apellido transicional. Y hablaba de 4 factores básicos: verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición. ¿De qué manera esto puede ser viable? Bueno, yo siempre digo que no existe derecho que no esté constitucionalizado, que mientras no me constitucionalicen y me lo pongan en blanco y negro, no voy a creer mucho en eso.
Pero tampoco eso con escribir un papel basta, porque tenemos constituciones en América Latina que son más hermosas que cualquier poema de Rubén Darío. Las constituciones latinoamericanas, todas, ofrecen pan, café, mantel, violeta, novia, marido, o uvas, paraísos a todos los ciudadanos, pero son papel mojado. Le ofrecen derecho de vivienda digna, de trabajo, de salario digno. ¿Y dónde queda ese país? Yo no lo conozco. Yo no conozco. ¿Y desde cuándo tenemos constituciones? Desde 1800 que empezaron principios de siglo, de 1800, ¿no?, que empezaron los procesos de independencia. Tenemos constituciones hermosísimas, pero no sirven de nada. No basta con constitucionalizar derechos, pero se empieza por ahí, por constitucionalizar derechos, por darles forma institucional, garantizar de forma institucional las promesas. Bueno, hay que hacer un esfuerzo enorme por la verdad, pero ¿qué pasa cuando la historia de la cacería la escriben los cazadores? ¿Y qué tal si la historia de la cacería la escribieran los leones? Sería muy distinta la historia. ¿Quiénes han escrito la historia de este país, de la guerra y de los acuerdos de paz y de la democracia? Los actores principales de esa guerra, de esos acuerdos, de la simulación democrática y de la repetición de los hechos. Quienes condujeron esos 30 años de infamia son los que han escrito la historia, incluyendo los libros de texto. Nos han mentido. No existe verdad. La guerra no se ha contado. Yo le voy a decir algo, contestando a su pregunta. Yo traje este libro, no tengo ya más ejemplares porque este libro se agotó muy rápido. Y yo lo traje como un obsequio. No sé cómo van a hacerle, quizás sacar fotocopias o algo. Este libro se llama Grandezas y miserias de una guerrilla, crónica de una matanza. Les voy a decir algo. En términos emblemáticos, aquí se habla de muchas matanzas, que la quesera, las hojas, un pool, en fin, una gran cantidad de matanzas o masacres. Pero hay dos emblemáticas. Una está sobreinvestigada, pero no se ha hecho nada, excepto que el gesto que hizo el presidente Bukele, no se hizo nada en 30 años. Me refiero a la masacre del Mozote. Ahí, cerca de mi pueblo, el pueblo donde yo nací, quiero decir, allí en Morazán. Ahí fueron asesinados aproximadamente 1000 campesinos del cantón El Mozote, del caserío Cerro Pando y del caserío Posaonda, de manera cruel, bárbara, atroz. Fueron asesinados. Eso se ha sobreinvestigado. Grupos de activistas europeos y norteamericanos y un montón de intermediarios salvadoreños han viajado por el mundo hablando de la masacre del Mozote. Algunos viven de eso. A eso se le llama industria del victimismo, que es una de las más rentables del mundo, por cierto. Si quieren hacer ricos, métanse a ser intermediarios y a conseguir dinero en Europa y en Estados Unidos para ayudarle a los pobrecitos pobladores del Mozote. Van a ser ricos, porque esa industria produce mucho dinero. La industria del victimismo. Hay un montón de abogados que viven de eso, por cierto. Extranjeros y salvadoreños. Bueno, esa masacre vino una comisión de antropólogos argentinos que ayudaron a buscar cadáveres. Y se han escrito libros. Más de 1000 campesinos, un poco más de 1000 campesinos fueron asesinados de manera cruel. Pero qué curioso. Ahí nomás, en San Vicente, en la zona que se conoció en la guerra como Frente Paracentral, puntualmente, de manera cuantitativamente más importante en los cerros de San Pedro, se dio otra masacre. Más de 1000 campesinos, guerrilleros y simpatizantes de la guerrilla fueron asesinados por sus propios jefes, guerrilleros, quiero decir. Todos militantes de las FPL, cuando esta era comandada por Salvador Sánchez Serén, que fue presidente de la República, y vicepresidente de la República, y ministro de Educación, y diputado de esta Asamblea. Más de 1000 campesinos, guerrilleros, fueron asesinados de manera salvaje, cruel, atroz, porque fueron torturados antes de morir. Torturados de manera sumamente cruel. Sumamente cruel. En este libro yo lo escribí y lo publiqué en 2008, en plena campaña de Sánchez Serén para vicepresidente de la República. Este libro apareció en 2008. Prácticamente se acabó toda la edición muy rápido. Ni el FMLN en campaña, ni Sánchez Serén, ni nadie de la Comisión Política o
o de cualquier organismo del FMLN, de comunicaciones, contradijeron este libro, lo que está escrito aquí. Nadie. Nadie dijo que esto era una mentira. ¿Saben por qué? Porque este no es un relato de Giovanni Galeas. Yo lo escribí, por cierto, yo lo armé, redacté. Pero esto es testimonios grabados en audio y video de los que atestiguaron esa masacre y del que más la investigó. Pablo Paradandino, el comandante Goyo de la GFPL, uno de los más altos dirigentes de la GFPL, él investigó esa masacre por órdenes de Sánchez Serén. Le dijo, mira cómo está eso y dame un informe. Él fue allá, habló con todos los jefes de la zona y les dijo cómo está la situación. Y todos los jefes le contaron. Él primero habló conmigo y me contó en general. Y yo, que no soy muy crédulo, le dije, yo quisiera hablar con tu compañero, con los campesinos que estuvieron allí, que vieron esto, y me dijo, vámonos. Y me fui a la zona. Y allá anduve, por esos cerros, en esos caserillos, en esos ranchos. Esa gente está más jodida de cómo empezaron la guerra. Y hablé con los que fueron comandantes y mandos de esa zona, como Miguel Ubé, por ejemplo, Guayón, Edwin, combatientes emblemáticos de Cerros de San Pedro, de la CFPL, y uno por uno me fueron contando, sin temor, está grabado en audio y en video, todos sus testimonios, me contaron, porque vieron las torturas, vieron los asesinatos, más de 1000 guerrilleros muertos a manos de sus propios jefes, por la sospecha de que eran infiltrados, de que eran traidores. Bueno, en este libro aparece el testimonio, es uno de los testimonios centrales de una persona que usaba como seudónimo en la guerrilla Tino. Aquí está su nombre real. Él estuvo aquí, no sé si en esta misma sala. Lo recibieron los que formularon la ley de amnistía anterior, la del Chato Vargas este. Lo trajeron aquí para que hablaran algunas de las víctimas. Y él vino a repetir lo que me contó aquí, que es la muerte, el asesinato atroz, bajo torturas indecibles, a un hermano de él que fue mi compañero de armas, de instrucción militar, al que yo conocí muy bien. Su seudónimo era Lucas. Ellos eran 5 hermanos, 3 murieron en combate, uno fue Lucas, que fue asesinado, y el único sobreviviente, que también fue guerrillero, es ese muchacho que estuvo aquí, que se llama Tilo. Aquí está su nombre y tal. Y su foto también. Y él fue uno de los hilos conductores de ese relato. Él vino aquí, lo invitaron, y vino a gritarles, y les decía a los que estaban de la CFPL, ahí ustedes fueron mi jefe, me conocen bien, saben quién soy yo, y conocen a mi hermano, díganme dónde está enterrado, díganme por qué lo mataron, díganme por qué lo torturaron como lo torturaron, porque yo llevé a Tilo no sabía que su hermano, él creía que había muerto en combate, y yo lo llevé a la zona, y le dije, va a ser atroz lo que vas a escuchar. Cuando me contaron que a mi excompañero de armas, a Lucas, lo mataron, un jovencito, lo mataron de la forma en que lo mataron. Con garrotes le quebraron desde los pies, iban subiendo hasta quebrarle los muslos, las piernas. Después lo colgaron de un palo y como que era piñata lo agarraron hasta quebrarle todos los huesos. Tenían amarrado a un árbol y él les decía, ya no aguanto la sed, denme agua, aunque sea denme miados. Ya no aguanto, mátenme de una vez. Y estaban diciéndole, confesá que sos traidor, y le hicieron todo eso. Y yo llevé a Tilo a que le contaran los que vieron directamente, Guayón, un artillero de la CFPL, estaba allí cuando lo mataron y le contó eso. Disculpen. Miren, este muchacho Lucas, aquí está su fotografía, además guapo, el chico, chelito, guapo, muy valiente, extraordinario guerrillero. Él se especializó en Vietnam como hombre rana, como buzo, y fue el jefe de la unidad de buzos que se acercó pasó en medio de la seguridad del Puente de Oro para poner la carga explosiva que quebró ese puente. Él fue el jefe de los buzos que pasaron en medio de toda la seguridad, de todas las tropas, de los soldados, de los policías que quedaban en el puente, debajo de agua. Y fueron los que pusieron las cargas explosivas. Él derribó el puente. A ese lo mataron. Aquí estuvo Tilo. Y le gritó y no le hicieron caso, miraban para otro lado, se rieron de él. Eso no hace ni un año, creo. Ahí está en YouTube, lo pueden ver. Ahí está grabado eso. Se reían de él, no le hicieron caso, él les terminó diciendo, por lo menos véanme a los ojos, óiganme. Aquí estuvo. Pero de esto no se ha dicho nada. Del Mozote sí.
Pero de esto no se ha dicho nada. Y este servidor que escribió esto, a mí algunos me dijeron, mira, te van a matar. Y yo dije que se atrevan. Yo soy miedoso, pero no tanto, hombre. No tanto. Me cuesta vencer el miedo, pero hay causas por las que hay que vencerlo. Y yo fui durante el gobierno de Sánchez Serén invitado a Casa Presidencial como consultor para el Gabinete de Seguridad. Y me reuní con Sánchez Serén, no, porque no tenía ningún interés de reunirme con ese señor. Que iba a hablar yo con ese señor. Pero me reuní con Eugenio Chica, con Jato Abún, con Marcos Rodríguez. Constantemente iba, me llamaban para platicar, para consultarme. Y a las reuniones con el Gabinete de Seguridad, tampoco me hicieron caso de lo que les dije. Pues sí, porque estaban negociando, pues. No les interesaba solucionar el problema. Oírme solo era show. Y nadie me dijo que esto era mentira. Nadie hasta ahorita ha dicho que esto es mentira y le voy a dar otra noticia. Con eso termino. Por lo menos esta respuesta, perdón que me haya alterado un poco. El material de audio y de video que sustentan estos testimonios, yo anuncié públicamente que lo iba a entregar a, ¿cómo se llama? Comisión de Derechos Humanos de la UCA. Comisión o comité o algo así. En ese momento estaba dirigido por Benjamín Cuellar, que va a venir aquí. Yo fui a la UCA, como lo había anunciado públicamente, y entregué los originales, no una copia, de los audios y los videos, de todo. Estos testimonios que están acá, que documentan cada una, bueno, no todos los 1000 asesinatos, pero de gente muy importante de la estructura de mandos intermedios de la GPL, están contados aquí. Hombres y mujeres, cómo los asesinaron, por orden de quién, y quién ejecutó la masacre, o quiénes ejecutaron, fueron varios. Toda la estructura de mando de la GPL involucrada en esto. Y después le echaron la culpa a un solo hombre que había perdido el juicio, que se llamaba Mayo Cibrián. Pero esa fue la gran mentira, es como la que la derecha cometió con Dawison. Él mató a todas las víctimas de la muerte, mentira. Mentira. Como decía, a mí nadie me ha desmentido esta investigación y yo entregué a Benjamín Cuellar en sus manos, yo personalmente fui a entregársela, todos los videos, todos los discos en los que estaban los audios y los videos de esta investigación, él los tiene. Yo se los entregué en 2008, 2009, pero no pasó nada, nada. No me dieron una sola respuesta. Y yo le pregunté, ¿van a hacer algo en la UCA? Me dijo, vamos a ver, bueno, las cosas están, vamos a ver. Pasaron los años, hasta el sol de hoy. La UCA no ha vuelto a hablar de este caso. Y todo el mundo se olvidó de este caso. Y cuando yo presenté este libro en 2009, vinieron los que me contaron sus testimonios, vinieron aquí, cuando yo presenté este libro, en un hotel. Goyo los trajo. Y algunos de ellos fueron a mi casa, se quedaron ahí. Fuimos a almorzar. Y todos volvieron a reiterar sus testimonios y no les hicieron caso, no les han hecho caso, ahí están. Y es gente que vive peor que cuando empezó la guerra, gente que vive peor que como empezó la guerra. Aquí les dejo este libro, le voy a pedir a mi hijo, Pablo, si le puedes entregar este libro a la señora presidenta de la comisión, por favor. ¿De qué manera esto puede ser viable? Bueno, yo siempre digo que no existe derecho que no esté constitucionalizado. Que mientras no me constitucionalicen y me lo pongan en blanco y negro, no voy a creer mucho en eso. Pero tampoco eso con escribir un papel basta, porque tenemos constituciones en América Latina que son más hermosas que cualquier poema de Rubén Darío. Las constituciones latinoamericanas, todas, ofrecen pan, café, mantel, violeta, novia, marido, o uvas, paraísos, a todos los ciudadanos. Pero son papel mojado. Le ofrecen derecho de vivienda digna, de trabajo, de salario digno. ¿Y dónde queda ese país? Yo no lo conozco. Yo no conozco. ¿Y desde cuándo tenemos constituciones? Desde 1800 que empezaron principios de siglo de 1800, ¿no? Que empezaron los procesos de independencia. Tenemos constituciones hermosísimas, pero no sirven de nada. No basta con constitucionalizar derechos.